Hermanas y hermanos, les saludo desde acá, desde la isla grande de Chiloé. Como les decía la semana pasada, una isla muy parecida a la isla de Chipre. Chipre es una isla de unos 180 kilómetros de largo y nosotros tenemos acá 160 kilómetros de largo. Por eso le llaman la isla grande de Chiloé. Y estamos orando por la posibilidad de una campaña en el mes de febrero. Vamos a trabajar con niños y adultos a partir del 5 de febrero, por una semana, domingo a domingo. Va a venir un equipo de jóvenes para trabajar con niños y también queremos tener reuniones con adultos, una sede vecinal que conseguimos arrendar. Bueno, y esperamos que sea fructífero este trabajo, y no sé cómo poder mencionarlo, pero ni siquiera llegamos a los talones del trabajo del apóstol Pablo en lo que él hizo en estos viajes misioneros. Y vamos a seguir viendo su viaje. Él sale de la isla de Chipre, de Pafos, y va hasta Pergue. Vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, vamos a leer desde el verso número 13. Vamos a ir viendo algunos versículos de este extenso capítulo. Nos dice aquí en Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, hoy. Hasta ahí nomás vamos a leer nosotros en esta porción que se extiende hasta el final de este capítulo. Ahí no lo vamos a leer entero porque es un buen trozo hasta el versículo número 52, pero vamos a ver algunos aspectos interesantísimos para nosotros esta noche. Como le decía, el apóstol Pablo, después de llegar al extremo opuesto, a Pafos, se embarcaron rumbo a Pergue, cruzando en una embarcación por el mar. Este Pergue de Panfilia está en Asia, en el Asia Menor, lo que hoy día es Turquía, y se dirigieron de allí, desde Pergue, se dirigieron rápidamente, nos dice el verso 14, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia. Y llama la atención que el apóstol Pablo no haya predicado en Pergue. ¿Por qué? ¿Por qué no se detuvieron allí en Pergue y se van inmediatamente hacia Antioquía de Pisidia? Recuerden que hay dos Antioquías. La Antioquía que está al frente, allá cerca de Jerusalén, es Antioquía de Siria. Esta es Antioquía de Pisidia, y esta es la Antioquía de Pisidia, es la primera ciudad de la región de Galacia. Lo que tenemos como la carta a los Gálatas tiene que ver con toda esa región de Galacia, y Antioquía de Pisidia era una de las ciudades principales de esa región. Y es muy probable que la razón por la cual el apóstol Pablo deja las regiones bajas de Pergue y sube casi más de 1000 metros de desnivel hay entre Pergue y Antioquía de Pisidia, sube por la cordillera tan peligrosa de esa zona y con muchos peligros, y sube hasta Antioquía de Pisidia. En esa cordillera había muchos delincuentes y ladrones, así que esa travesía era una travesía muy peligrosa. Algunos piensan que por esto
tal vez Juan Marcos se retiró del grupo misionero, como se nos dice en el versículo número 13 al final. Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Es muy probable que pueda haber sido esto. En otra oportunidad nos vamos a detener más por qué Juan Marcos se devuelve, dejando un muy mal antecedente que luego se va a profundizar. ¿Y por qué razón entonces Pablo no se detuvo mucho tiempo en Perge? Algunos piensan, la gran mayoría de comentaristas piensan que el apóstol Pablo adquirió la enfermedad tan grave de la malaria, una fiebre causada por un insecto, y era una enfermedad muy grave que tal vez le causó mucho daño ocular al apóstol Pablo. Y fue lo que él destaca precisamente por la cual llegó a la región de Galacia, a Antioquía de Pisidia. Leámoslo por favor en Gálatas, capítulo número 4, en la carta a los Gálatas, en el capítulo número 4 y el versículo número 13, dice ahí, Gálatas 4:13, dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y parece ser que la enfermedad que el apóstol tenía hacía que supuraban sus ojos de una especie de lagrimar sin detención. Había mucho deterioro en su salud, y el apóstol Pablo llega muy enfermo hasta esta región de Antioquía de Pisidia. Y por esta razón, el apóstol Pablo entonces es necesario que deje Perge y va inmediatamente, como mencionamos, hasta Antioquía de Pisidia. Y como lo hace siempre, volvamos al capítulo número 13 de Hechos, el apóstol Pablo siempre iba a las sinagogas judías. En el verso número 14 dice: ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Esta era la costumbre que el apóstol Pablo tenía de, primero, llegar a donde estaban los judíos. Él tenía gran preocupación por sus familiares y por sus hermanos judíos para que supiesen de la salvación y del evangelio. Y en estas sinagogas tenían ellos por costumbres, según nos dice el versículo 15, después de la lectura de la ley de los profetas, ellos tenían por costumbre, tenían una metodología en las sinagogas. Primero, en las sinagogas se ora a Dios, hay un periodo de oración bastante largo, luego viene la lectura de la ley y de los profetas, como nos dice el versículo número 15, después de la lectura de la ley y de los profetas, hay un periodo en que se lee la ley y los profetas, y después viene un periodo en que se comenta lo que se ha leído. Hay mucha bulla dentro de la sinagoga y se le pide a alguien, se designa a alguien para que explique lo que se ha leído de la ley y de los profetas. Era un sermón aludiendo a la lectura y se hacía una bendición final. Por esto pidieron a las visitas que venían de Jerusalén, ellos inmediatamente los reconocieron como visitas judías desde Jerusalén, y ellos que estaban tan lejos estaban muy interesados en saber qué decían ellos respecto de la lectura que se había hecho. En el verso 15, al final, dice: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Ya? Y esto era la costumbre, esto lo hacía. Esta responsabilidad de designar a alguien no era que cualquiera se levantaba, era el presidente, el encargado de la sinagoga, el principal de la sinagoga, era el que tenía esta responsabilidad de designar a alguien para que comentara, diera un sermón. Hoy día esto se hace con mucho cuidado en nuestras iglesias, por eso es muy bueno el método que nosotros tenemos de que tengamos calendarios de predicadores donde con anticipación se le dice a alguien que va a tener el turno de predicar, de enseñar, etcétera, etcétera. La plataforma no se deja abierta, eso es un tremendo error, un tremendo daño que se puede hacer
al pueblo de Dios. No existe tal cosa de la libertad del espíritu para que cualquiera se levante y tome el púlpito y ministre al pueblo de Dios. Eso no aparece en la Escritura. Aquí un hombre indicado de la sinagoga, un encargado, le pidió a las visitas que estaban ahora, Pablo y Bernabé, para que ellos, si tenían alguna palabra de exhortación, hablaran a los que estaban allí reunidos en la sinagoga. Entonces, dice el versículo 16, Pablo levantándose, echa señal de silencio, con la mano dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Y aquí tenemos, hermanos y amigos, el discurso preservado más importante del apóstol Pablo. Realmente es el único discurso, la única predicación pública que tenemos del apóstol Pablo. Está aquí en este capítulo número 13, desde el versículo número 16 al versículo número 52. De manera que es muy interesante, hermanos, este discurso que el Espíritu Santo nos ha dejado, de lo que el apóstol Pablo dijo públicamente en esa ocasión cuando llegó a Antioquía de Pisidia. Y este sermón es un sermón muy interesante, por supuesto, y que nos va a servir a nosotros para que veamos lo que se dice respecto de la salvación, lo que se dice respecto del Señor Jesucristo y su obra, pero también lo que nos indica cómo debemos predicar la palabra de Dios, cómo debemos preparar un mensaje expositivo para que se entienda lo que Dios quiere decir a los que no conocen a Jesucristo como su Salvador. Es un sermón muy interesante que nos va a servir de base. Rápidamente lo vamos a ver, no lo vamos a completar todo, por supuesto, no es mi interés hablar de todo lo que el contenido tan magistral tiene de este discurso público del apóstol Pablo, pero vamos a ver algunos puntos. En primer lugar, el mensaje del apóstol Pablo, este sermón, se divide en tres partes. Desde el versículo 16 al 25 está la primera parte, y comienza cuando Pablo dice: varones israelitas y los que teméis a Dios. Ahí está la primera parte y llega hasta el versículo número 25. Ya en esta primera parte el apóstol Pablo va a presentar el fracaso de Israel y cómo Dios a través de Israel va a traer la salvación al mundo. La segunda parte, desde el versículo 26 al 37, aquí está el plan de Dios mediante Jesucristo. Si la primera parte es el plan de Dios mediante la nación de Israel, la segunda parte es el plan de Dios mediante la persona del Señor Jesucristo. Y también ahí, en el versículo número 26, nos dice varones hermanos. Ahí está la segunda parte, y se caracteriza cada parte por este hincapié que hace el apóstol Pablo en dirigirse al auditorio como varones hermanos. Aquí en esta parte vamos a aprender de la vida, de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y la tercera parte comienza en el versículo número 38, donde dice: sabed pues esto, varones hermanos. Ahí está nuevamente la manera como el apóstol Pablo se dirige, mirando a todos los que están ahí, y les habla y apela a ellos como hermanos, como varones de Israel. Y aquí está el plan de Dios mediante el Evangelio. En la primera parte, el plan de Dios mediante Israel; la segunda parte, el plan de Dios mediante Jesucristo y su vida, su muerte y resurrección; en la tercera parte, el plan de Dios mediante el Evangelio. En esta última parte, Pablo, el apóstol, va a hacer un llamado a creer en el Evangelio y también una advertencia a quien rechaza el Evangelio. Por eso, este sermón quedó registrado, porque es un mensaje muy potente, muy claro, muy instructivo de cómo debemos predicar la palabra del Señor. Es un mensaje de un hombre maduro, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que ya tiene
bastante años en el Señor. Recuerden que este viaje misionero ocurrió en el año 46, aproximadamente estamos a 10 años desde la conversión del apóstol Pablo, así que es un hombre que ya tiene experiencia y por eso es un mensaje muy interesante para que ustedes después lo estudien con todo detalle. Antes el apóstol Pablo, cuando estaba recién confundido, predicaba con mucha confusión, como les pasa a cualquiera de nosotros que nos iniciamos como predicadores. Por ejemplo, al comienzo, en el capítulo número 9, cuando Pablo, recién convertido, es recibido como creyente en la iglesia de Jerusalén, dice ahí en el verso 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Realmente los que le escuchaban quedaban confundidos. Muchas veces mi esposa me ha dicho: Camilo, yo no sé si la gente te entendió, yo fui la única que te entendió. Y realmente así es, muchas veces no predicamos como debemos hacerlo, y sobre todo cuando recién uno se está iniciando en esto de predicar el evangelio o enseñar la palabra de Dios, la gente queda muy confundida. Y son los años de experiencia, como el apóstol Pablo aquí ya tiene 10 años de experiencia, y ahora el apóstol Pablo puede predicar y trazar las escrituras con más madurez, ya, y lo puede hacer como un verdadero predicador que tiene experiencia y que es usado por el Espíritu de Dios. Muy bien, vamos a ver algunos aspectos prácticos que quiero decir. Hermanas y hermanos, los predicadores no se forman en institutos, ¿ya? Si alguno quiere ser un buen predicador, saque de la cabeza que tiene que estudiar griego, que tiene que estudiar hebreo, que tiene que ir a un instituto. Tal cosa no es cierta. Eso es absurdo, no aparece en la Escritura. La iglesia es el campo de formación para los predicadores. Si usted quiere ser un predicador usado por el Señor y quiere ser un siervo del Señor, la iglesia es el lugar donde se forman los predicadores. Y son los hermanos el medio que Dios, el Espíritu Santo, usa para reconocer si somos equipados con el don de la predicación. Y hago un paréntesis: servir a Dios no solamente es subirse al púlpito. Yo me acuerdo que una vez que fui a Canadá a visitar al hermano David Royes en la iglesia donde él fue encomendado al Señor, habían 7 ancianos. Y había un hermano que era muy alto, casi 2 metros, que andaba con un bastón por afuera del local, y andaba él con ese bastón recogiendo todos los papeles y hojitas que estaban en el césped y en el patio del local y en el frontis del local. Yo lo miraba cada vez que iba a reunión y ahí estaba él haciendo ese trabajo. Y le pregunté al hermano David: ¿quién es este hermano? Él me dijo: es uno de los 7 ancianos que hay aquí. Y sabes, Camilo, que él nunca se ha subido al púlpito, pero es un hermano súper servicial. Participa mucho en los estudios conversacionales y todos sus comentarios son atinados y profundos. Y realmente era así, un hermano muy profundo, muy estudioso, conocía muy bien las escrituras, pero él nunca se subió al púlpito. De manera, hermanos, que predicar desde el púlpito no es lo único que se hace en la iglesia, es un campo muy grande que hay en la iglesia. Pero es el pueblo de Dios que reconoce los dones que uno tiene y si sirve o no para trazar las escrituras y para ser un predicador y ser usado por el Señor en la iglesia. Y es en la iglesia donde esto se hace. Esto fue lo que hizo Bernabé con el apóstol Pablo. Si quieren, volvamos al capítulo número 9. En el capítulo número 9, cuando la iglesia tenía confusión respecto de recibir o no a Saulo, en el verso 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo, Saulo de Tarso. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor
el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Y aquí tenemos que Bernabé respalda a Saulo de Tarso y lo presenta, por así decirlo, como un hermano de confianza, y Saulo de Tarso entraba y salía. Es decir, estaba en comunión con el pueblo de Dios y salía a predicar la palabra de Dios. Luego, en el capítulo número 11, si quieren me acompañan, en el capítulo número 11 nos dice, en el verso número 25, después fue Bernabé, nuevamente Bernabé, después fue Bernabé a Tarso. Ahí en el mapa ustedes se dan cuenta dónde está Tarso, está bastante lejos, allá arriba está Tarso. Fue hasta Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía, es decir, a la Antioquía de Siria, que está aquí en la parte derecha de nuestro mapa. Lo trajo de allá arriba, desde Tarso lo trajo a Antioquía. ¿Y para qué lo trajo? Dice el verso 26, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es decir, Bernabé reconoció que Saulo de Tarso tenía el don de la enseñanza, era un maestro de la Biblia. Entonces, el apóstol Pablo, que después se llama así, es un hombre que se instruyó como siervo de Dios del Evangelio en las iglesias, en la iglesia de Antioquía principalmente. Él no fue a ningún instituto, no estuvo en ninguna actividad en especial como cursos y cosas por el estilo, sino que fue un hombre que trabajaba predicando y enseñando en la iglesia de Antioquía, donde por primera vez se les llamó cristiano. Así que ahí tenemos el campo de formación, cuán útil es la iglesia local para que la iglesia forme sus propios predicadores. Un hermano muy sabio dijo que la iglesia es autógena. ¿Y qué significa? Que produce sus propios ancianos y produce sus propios predicadores. Y esto es un aspecto muy importante. Muy bien, vamos a volver al capítulo número 13. Aquí tenemos la primera parte del sermón del apóstol Pablo, ahí en el versículo número 16 a el versículo número 25. Aquí el apóstol Pablo va a demostrar el plan de Dios mediante la nación de Israel. Y aquí tenemos que decir que Dios tiene un plan, y esto es muy importante, hermanos. Nosotros no vivimos a la deriva. Dios ha trazado un plan eterno de salvación para toda la humanidad y escoge a un pueblo. Y ese pueblo es la nación de Israel. Es un propósito que Dios tenía en su corazón de hacer este plan, y lo va a canalizar a través de la nación de Israel. Dios prometió esto a Abraham y lo va a hacer a través de sus descendientes hasta llegar a Jacob y de ahí a toda la nación de Israel. Y este plan lo hace a través de esta elección soberana de la nación de Israel. Si alguna vez a usted le preguntan, ¿usted cree en la elección soberana? Usted puede decir que sí, porque se refiere a la nación de Israel, ¿ya? La nación de Israel fue elegida para esto. Y Dios los recogió. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, capítulo número 7. Nos dice en el verso número 6, Deuteronomio 7:6, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser de un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, un pueblo especial. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y aquí, como vemos, Dios le dice a los israelitas que Él quiso escogerlo y lo hizo de pura gracia. No porque hubiese alguna virtud, algún mérito en ellos, porque eran los más insignificantes. Había muchos pueblos por el otro lado, ¿no es cierto? En América
del sur estaban los aztecas, los mayas y otra serie de pueblos, ¿no es cierto?, que existían contemporáneamente a la nación de Israel. Pero Dios, ¿a quién escogió? Escogió a esta descendencia de Abraham, a ellos para que fuesen la especial nación de Dios. Hay un profeta que se llama Amós y él dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. A vosotros solamente. Dios puso sus ojos en ellos, en nadie más. De todas las naciones que existían sobre la tierra, Dios escogió soberanamente a esta nación. Y volvamos ahora al capítulo número 13, nos dice el versículo número 18, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, después de sacarlo, ¿no es cierto?, de la esclavitud en Egipto. Los soportó, estuvo tanta paciencia con la nación de Israel. Dios les dio pan del cielo durante 40 años, les dio agua en el desierto durante 40 años, permitió que sus ropas y sus zapatos no se gastaran durante 40 años. Y realmente fue maravilloso esto que sale ahí en Deuteronomio, el capítulo número 8 y el versículo número 4, a mí me asombra. Dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Mire todo lo que Dios hizo con esta nación, con estos judíos, soportándolos, aguantándolos, permitiendo que ellos pudiesen llegar a la tierra prometida, y no se envejecieron sus vestidos, su pie no se hinchó. Es realmente un milagro. Y hermanas y hermanos, ¿no es cierto que también en el caso nuestro es un milagro cómo el Señor nos ha sostenido durante esta pandemia? Cómo el Señor nos ha ayudado en medio de la adversidad, de las enfermedades, de los problemas que hemos tenido. Es Dios. A veces uno piensa, hermanas y hermanos, que Dios se ha olvidado de nosotros. No, no lo ha hecho. Dios siempre está allí. El Señor siempre nos va a sostener. Y aun cuando nosotros perdamos la brújula, Dios no. Ya, de manera que no te alteres, no te preocupes si alguna vez tú sientes que estás desamparada o desamparado. El Señor nunca lo va a hacer. Es una promesa de Dios que dice: no te desampararé ni te dejaré. Porque podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Bueno, ahí está entonces. Volvamos ahí en el capítulo número 13, dice el verso 19: habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia en su territorio. Dios permitió que conquistaran esa tierra y permitió que vencieran a todos esos enemigos tan poderosos que habían en la nación en la tierra de Canaán, ¿ya? Y hermanos, lo mismo está haciendo Dios con nuestras vidas. Dios nos está permitiendo que avancemos, que sigamos adelante, ¿ya? Y nos ha soportado, nos ha permitido también avanzar en nuestra vida como creyentes, y nos ha permitido también ver personas convertidas. Todo lo hace Dios en nuestras vidas. Ahora yo quiero decir, hermanos, no quiero seguir versículo por versículo. Es muy interesante todo lo que viene después, cómo pidieron rey. Dios permitió que tuviesen un rey, Saúl, y cómo Dios desechó a ese desobediente Saúl y levanta a David, etcétera, etcétera. Y cómo Dios permitió que de la descendencia de este David viniese finalmente el Salvador. ¿Ya? Y todo lo que hay de detalle en esta porción. Yo lo que quiero decir, hermanos, para los que predican el Evangelio, quiero ocupar unos minutos muy breves, como el apóstol Pablo, en este sermón único que hay, público del apóstol Pablo, no aparece en la Biblia otra predicación de Pablo de manera pública. Aquí, cómo el apóstol Pablo se dirige en su mensaje
a un auditorio formado especialmente por judíos y gentiles que conocían del judaísmo, ¿ya? Cuando dice ahí en el verso 16, cuando Pablo comienza su predicación, dice, varones israelitas y los que teméis a Dios. Habían allí judíos que estaban circuncidados, que pertenecían a la región judía, y habían también gentiles que también se habían circuncidado y que habían sido recibidos en la religión judía, y habían prosélitos, algunos que estaban aspirando a ser recibidos como judíos y que eran de origen griego. Entonces el apóstol Pablo dirige su mensaje a este auditorio que conoce la historia de Israel. Y esto es interesante porque cuando el apóstol Pablo va a predicar a personas que no son judías, sino que son, por así decirlo, gentiles, que no son del pueblo judío, es decir, como nosotros, los chilenos o los argentinos, los peruanos, los colombianos, los venezolanos, los alemanes, etcétera, etcétera, de otras naciones que no sean judíos, no sacamos nada con mencionar que Jesucristo es el Mesías, ¿ya? El apóstol Pablo aquí va a hablar mucho del Mesías, el descendiente de David, porque son judíos. Cuando el apóstol Pablo va a predicar a gente que no tiene nociones de la historia de Israel, predica para esa gente que no conoce del Mesías. Por ejemplo, cuando usted lee en el libro, aquí en el capítulo 17 de este mismo libro, vamos a ir, acompáñenme al capítulo 17, el apóstol está en Atenas y son todos atenienses, o sea, griegos. En el verso 10, dice ahí, en el verso 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, ahí están Atenas, esto es griego, una ciudad griega, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. En la sinagoga Pablo hablaba de Jesús como el Mesías, pero en las plazas donde estaban los griegos, los atenienses, el apóstol Pablo no hablaba de Jesús como el Mesías. Dice el versículo 18, algunos filósofos de los epicúreos, de los estoicos, disputaban con él, y uno decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de los nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Fíjese que aquí Pablo está hablando del evangelio, pero está hablando de la persona del Señor Jesucristo como juez, como creador y como el que resucitó de entre los muertos. De manera que el apóstol Pablo, su discurso entre personas que no tienen idea acerca del judaísmo, que no tienen idea acerca de Israel, les predica de otra manera. Es el mismo mensaje, queridos hermanos, no nos confundamos, pero va dirigido a gente que no sabe nada de Israel y del Mesías. ¿Y qué dice aquí? Dice en el verso 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pablo se fijó que era una gente religiosa. Y dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba escrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y el apóstol Pablo aquí empieza a predicar del Dios no conocido, el Dios creador, verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas. Y Pablo presenta aquí un mensaje para gente que no sabe de judaísmo. Y esto es muy importante que lo aprendamos. He estado en predicaciones este último tiempo por hermanos que aquí en Chile, que predican y predican de Jesús como el Mesías y explican de Jesús como el Mesías. La gente no tiene idea de qué es lo que es eso. Eso es un mensaje para
Israel, para judíos. Nosotros tenemos que predicar como lo hizo Pablo aquí en Atenas para gente que no conoce nada de Israel. ¿Cómo lo hace Pablo? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Lo presenta como el creador, número 1. Y dice en el verso número 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haber levantado a los muertos, etcétera, etcétera. Y aquí el apóstol Pablo presenta al Señor Jesucristo como juez. ¿Por qué? Porque todo hombre es un pecador y se tendrá que presentar delante del gran juez, que es el mismo Señor Jesucristo que murió por nuestros pecados y que resucitó. Y ese mensaje es el mensaje que los gentiles podían entender, y es el mensaje que encontramos en la palabra de Dios dirigido a gente que no sabe nada de judaísmo. Bueno, el mensaje, volviendo a nuestro mensaje en el capítulo 13, el mensaje para judíos es convencer que Jesús es el Mesías. Aquí mismo, en el capítulo 17, en el versículo número 1, cuando Pablo llega a Tesalónica, dice pasando, 17:1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutía con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, es el Cristo. Y aquí vemos cómo el apóstol Pablo se dirige a un auditorio judío con el interés de demostrar que Jesús es el Mesías, el Cristo, ¿ya? Esa es la manera de predicar en una sinagoga, esa es la manera de predicar a un auditorio que no ha reconocido a Jesús como el Cristo, como el Mesías. Pero si usted predica esto aquí en Chile o en cualquier lugar que no es judío, la gente no le va a entender, ¿ya? Esto es muy importante a la hora de predicar el Evangelio. Hemos de predicar el Evangelio según el auditorio, ¿ya? Si son chilenos, hay que predicarles que Jesús es juez, el creador, el Dios que creó todas las cosas, que somos pecadores y que Jesucristo murió y resucitó. Murió por nuestros pecados y resucitó y vendrá como juez. Ese es el mensaje para gente que no sabe nada de judaísmo. Pero si usted se encuentra con un judío, tiene que demostrarle por las Escrituras que Jesús es el prometido Mesías. Ese es el mensaje para los judíos. El mensaje para los gentiles o para personas como nosotros, que no tenemos la más mínima idea de la historia de Israel, es como Pablo lo dijo a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese es el mensaje que yo escuché, me acuerdo, el año 85 en Talca, de que Jesús había venido para salvar a los pecadores. Y Pablo dice que él es el primero en la fila. Y el predicador me dijo, ¿en qué lugar se pone usted? Y yo quedé asombrado, yo también soy pecador. Y que Jesús haya venido a morir por mí, eso fue algo que me cautivó. Ese mensaje es el mensaje para los que no son judíos. Pero si yo hubiese sido judío, me tendrían que haber demostrado que Jesús, al que los judíos crucificaron, es el Cristo, es el Mesías prometido, porque todo judío espera al Mesías, ¿ya? Bueno, vamos a la segunda parte del sermón, vamos a Hechos 13, en el verso número 26, Hechos 13, 26,
Pablo dice, varones hermanos. Recuerden que las tres partes de este sermón comienza con una apelación a los que están ahí, y él les llama varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. En esta segunda parte, el apóstol Pablo va a demostrar que el plan de Dios se canaliza a través de la persona de Jesucristo. En la primera parte, el mensaje fue demostrar que el plan de Dios se canaliza a través de la nación de Israel, como la Biblia enseña que la salvación viene por medio de los judíos. Y eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Aquí tenemos que esa salvación que viene por medio de los judíos es a través de la persona del Señor Jesucristo. En el verso 27 dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y aquí el apóstol Pablo está demostrando ahora que Jesucristo era aquel que los profetas anunciaban y que hablaban reiteradas veces y que ellos leían todos los días de reposo. ¿Y de quién estaban leyendo? Cada vez que leían, por ejemplo, el libro de Levítico, o el libro de Éxodo, el libro de Deuteronomio, o los salmos, o los profetas, especialmente el Salmo 22, o el profeta Isaías, en el capítulo 52, 53, etcétera, hablaban exactamente de la persona de Jesucristo. Y ellos, dice aquí, los habitantes de Jerusalén, sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ellos, si realmente no conocían a Jesús, no conociendo a Jesús, no es que fuesen ignorantes de quién era Él, como venido del cielo, sino que esta ignorancia, no conocer, es un rechazo. Ellos no quisieron admitir que Jesús era el enviado de Dios. El Señor, sobre todo en el Evangelio de Juan, Él dice que ellos no querían venir a Él, no querían venir para tener vida a Él, y lo hacían por rechazarle, ya que Él hacía todos los milagros, casi todos en el día de reposo, y también decía ser Dios, y lo querían apedrear. De manera que la ignorancia de ellos tiene que ver con un rechazo a quien era el Señor Jesucristo. Esta ignorancia, entonces, hacía que se cumpliese la palabra de Dios. Y saben, hermanos y amigos que están con nosotros, todo judío lee la ley, ¿ya? Y la citan. Ellos citan el Shema, el Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, versículo 5, lo recitan de memoria, que hay un solo Dios, Israel, Jehová, Dios es uno, y eso lo saben de memoria. Y ellos leen la ley de Dios y los profetas porque ellos aspiran al perdón de los pecados. Como israelitas, todo israelita que lee la palabra de Dios se da cuenta de la imposibilidad de poder solucionar el problema de sus pecados. Ellos tienen la esperanza de justificarse mediante la ley, ¿ya? Y por ejemplo, el libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job. Y Job dice, ¿quién hallará limpio lo inmundo? Nadie, responde el libro de Job. Y también Job hace otra pregunta y dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Y Job ya se daba cuenta del tremendo problema de su pecado, cómo podría justificarse. De manera que todos los profetas, toda la ley hablaba de una necesidad de justificación y de perdón, y esto no lo podían encontrar mediante la ley. Entonces aquí el apóstol Pablo, por eso está haciendo mención en el verso número 27 al final, dice, las cumplieron al condenarle. Esas escrituras que hablan de la imposibilidad de que encuentren paz y perdón de sus pecados por la ley y que hablaban del Señor Jesucristo, cumplieron las palabras y las profecías al condenarle. Y esa expresión al condenarle nos muestra
la muerte violenta que causaron a la persona del Señor Jesucristo, y por lo tanto ellos son responsables de la muerte del Mesías. Verso 29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas. Ya usted recordará cómo el Señor resucitado les recordaba a los creyentes que iban camino a Emaús, abriendo las escrituras, cómo la ley y los profetas hablaban acerca de él como el que tenía que morir, ¿ya? Y ellos no entendían. Y aquí dice el verso número 29, habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Aquí está entonces la necesidad de la predicación basada en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ese es el mensaje del Evangelio. En la primera parte de este mensaje, Dios habla del plan suyo a través de la nación de Israel, y en esta segunda parte, el apóstol Pablo habla de cómo en la persona de Jesucristo se canaliza su plan, la necesidad de su muerte y de su resurrección. Por eso muy bien el apóstol Pablo resume el Evangelio. Dice Pablo, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Y dice él, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Eso dice ahí en 1 Corintios capítulo número 15, ¿ya? Y todo esto sucedió bajo el soberano plan de Dios. En el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice ahí en el verso número 23, 2:23, dice, al Señor Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esa palabra consejo es la palabra decreto. Por el determinado decreto y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Y aquí estos que dieron muerte al Señor Jesucristo, sin darse cuenta, estaban cumpliendo el decreto de Dios soberano, que Jesús tenía que morir y resucitar de entre los muertos. Volvamos al capítulo número 13, en el verso número 32, el apóstol Pablo dice en el verso 32, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a todos los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Aquí tenemos, hermanos, el cumplimiento de esta promesa hecha a nuestros padres. ¿Cuál es esa promesa? ¿Qué promesa? ¿A qué se refiere esta promesa? Vamos a leer en 2 de Samuel, capítulo número 7. Nos dice ahí en el verso la promesa que Dios le hizo a David, 2 de Samuel 7:12, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Había una promesa de un rey eterno, había la promesa de un trono eterno, ¿ya? Y de una casa. Esa expresión en el verso 13, edificará casa a mi nombre,
no se refiere a un templo, se refiere a una habitación donde Dios estará con Israel para siempre. Es decir, hermanos, Israel restaurado, Israel reinando con un rey durante el milenio. Esa promesa se cumple a través del Señor Jesucristo. Y esto a través de su muerte y su resurrección. Pues vamos al capítulo 13, donde leímos el verso número 33, dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Usted sabrá que la Biblia no está originalmente dividida en capítulos, los salmos menos. Usted encuentra un original de la Biblia y se va a encontrar con puras letras, ya sean algunos manuscritos están con puras letras mayúsculas, otros manuscritos con puras letras minúsculas, y realmente los traductores de la Biblia, nuestra querida versión Reina Valera, es un trabajo de joya. El dividir por capítulos, por versículos la Biblia nos han hecho un gran favor, un tremendo privilegio. Nosotros podemos ahora entender, ¿no es cierto?, la Biblia porque está dividida en capítulos y versículos, pero originalmente no está así, no se entiende nada. Ahora, aquí el Espíritu Santo cita el Salmo 2, y nosotros sabemos, hermanos, que podemos subdividir los salmos por números, y el Salmo 2 habla precisamente, como dice el verso 33, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y esta expresión engendrado no significa que fue engendrado de María. Esta expresión engendrado tiene que ver, como dice el verso 33, a la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Esta expresión de ser engendrado tiene que ver con la resurrección. El Señor fue engendrado de entre los muertos, ¿ya? Es el primogénito de entre los muertos. Cuando usted lea esa expresión en Colosenses, que Jesús es el primogénito, el primero de los resucitados, el primero en su género, engendrado como el nuevo hombre, el segundo Adán resucitado, ya el Salvador, el Mesías. Bueno, ahí está entonces, hermanos, esa segunda parte de este sermón tan interesante. Veamos finalmente la tercera parte, desde el versículo número 38. En el versículo número 38 dice el anuncio del Evangelio en esta porción. Recuerden que cada porción está dividida, este sermón está dividido en 3 partes, y aquí tenemos desde el verso 38 el plan de Dios a través del Evangelio, ¿ya? Sabed pues esto, varones hermanos. Ahí está la tercera sección. Nuevamente el apóstol Pablo apela a ellos, invocando a estos judíos como varones hermanos. Y aquí se incluye, hermanos, en la última parte, el plan de Dios mediante el Evangelio. Dice el verso 38, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Como les dije, todo judío aspira al perdón de sus pecados, pero ellos querían hacerlo a través de la ley. Ahora es a través de Jesucristo. ¿Qué bálsamo más grande? La promesa de un Salvador ya está en la persona del Señor Jesucristo. La promesa de la vida eterna ya está hecha en la persona del Señor Jesucristo. La promesa de libertad y paz eterna ya es posible por la persona del Señor Jesucristo, porque Él murió y resucitó. En Él hay perdón de pecados, y este es un mensaje que requiere ser atendido o rechazado, ¿ya? Y no solamente dice que el que cree en Él puede ser perdonado de todos sus pecados. Además, el verso 39 dice que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree.
Y hermanos, aquí está la primera vez que se introduce el concepto de justificación en la Biblia. Aquí este mensaje tiene que haber sido un bálsamo para los judíos como para los griegos que estaban allí presentes en la sinagoga. La justificación. ¿Qué significa eso? Que la obra de Jesucristo declara como justo a un pecador, no que lo haga justo, sino que lo declara, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que la obra de Jesucristo le da a ese pecador que cree en el Evangelio una cuenta nueva de justificación. Y el creyente ahora, con todas sus limitaciones y flaquezas y debilidades, puede vivir una vida victoriosa, porque Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Dios ofrece perdón, un concepto totalmente nuevo que no lo podían conseguir con nada los judíos ni los gentiles, y también la justificación sin obras, algo que jamás, como ya leímos en el libro, o mencioné en el libro de Job, cómo podrá justificarse el nacido de mujer, solamente por medio de la obra del Señor Jesucristo. Y en el versículo 39 al final dice: en él es justificado todo aquel que cree. Este es un tercer mensaje del Evangelio. Para poder ser perdonado, para poder ser justificado, se necesita creer. Para todo aquel que cree, no para el que siente, sino para el que toma lo que Dios ofrece, el que ocupa la fe en lo que Dios ofrece. Pero tenga cuidado, amigo, tenga cuidado, porque dice el verso 40, mirad pues, esa expresión mirad pues, en otra traducción aparece tengan cuidado, ¿ya? El mensaje del Evangelio, si bien es una buena nueva, es una promesa de perdón, de justificación, tiene como contraparte una responsabilidad. Cuidado, tenga cuidado de rechazar, de oír el Evangelio y postergarlo. ¿Qué le sucedió a la nación de Israel y a todos los que escucharon de la muerte y resurrección de Jesucristo, que no quisieron creer? Verso 41, mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os contare. Eso lo dijo Isaías. ¿Y a qué se refiere? A la invasión de los babilonios contra Israel, contra Judá, la destrucción de Jerusalén y cómo fueron deportados y llevados cautivos por su desobediencia, por no hacer caso a la voz de Dios. ¿Ya? ¿Y cuál es el peligro hoy día para quienes escuchan el Evangelio y lo rechazan, para quienes oyendo la palabra de Dios no quieren aferrarse a ella? Dice la Biblia, a vosotros, les dice Pablo a los tesalonicenses, a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué espera para los que rechazan el Evangelio? La gran tribulación, el periodo horrendo de juicio que se avecina y que está a la vuelta de la esquina, la ira de Dios, para un mundo que no quiere creer en Jesucristo como Señor, como Creador, como Juez. Y para los judíos que no quieren creer en Jesucristo como el Mesías, ¿qué les espera a ellos? Una terrible expectación de fervor y de juicio, ¿ya? Ahora, ¿qué pasó con los que creyeron en el Evangelio? Versículo número 42. Ahí dice en el verso 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, los griegos, le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase. Había muchos de los gentiles que estaban allí que creyeron, ¿ya? Para ellos era maravilloso ser perdonados y justificados, se dieron cuenta de su pecaminosidad
y se dieron cuenta que no era por guardar la ley, que la circuncisión que se habían hecho para ser miembros de la sinagoga del mundo judío no servía para nada, que era por la fe en Jesucristo, de manera que era una tremenda esperanza para los gentiles, para los judíos que estaban allí. ¿Y qué pasa con los que rechazan el Evangelio? Verso 45, pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Verso 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Y aquí el apóstol Pablo les dice a estos incrédulos que se estaban autocondenando. Ustedes se juzgan a sí mismos como no dignos de la vida eterna. Ellos mismos se están cocinando al rechazar este mensaje del Evangelio, ¿ya? Pero los que creyeron, verso 48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, dice el versículo 48. Esto no es predestinación. La palabra ahí, ordenados para vida eterna, significa que se anotaron por su propia fe en los cupos establecidos de Dios para todos los que creen. Podríamos decir que hay cupos, hay mucha capacidad en la casa de Dios para todo el que quiera venir. ¿Y cómo se llenan esos cupos? ¿Por estar elegidos, predestinados? No, por la fe, ¿ya? Los incrédulos no se consideraron dignos de la vida eterna, no estaban predestinados para ello. Ellos mismos no quisieron creer, pero los que creyeron, los que obedecieron por la fe, dice ahí el versículo 48, se ordenaron para la vida eterna, ocuparon los cupos, ocuparon los privilegios que hay para los creyentes y para los que tienen vida eterna. Verso 49, la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, de manera, hermanos, que este discurso del apóstol Pablo en Antioquía de Pisidia fue muy fructífero por la predicación clara que el apóstol Pablo hacía en las sinagogas y también por las plazas y toda esa región. Bueno, el verso 51 dice, ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies llegaron a Iconio. ¿Qué hicieron los apóstoles referente a Pablo y a Bernabé? Consideraron que estas personas que rechazaban el Evangelio no eran dignas de ocupar más tiempo en ellas y sacudieron sus pies tal como el Señor lo enseñó en los Evangelios, en aquel lugar, en aquella casa donde entren y no te escuchen, sacude el polvo de tus pies y sal de esa casa que rechaza la palabra del Señor. El que rechaza al Señor Jesucristo es responsable y va a tener que dar cuenta delante de Dios. Bueno, y ellos entonces salieron de esa región y se van a Iconio. Muy bien, ahí en el mapa aparece Iconio en la parte de arriba, siempre en la región de Galacia. Luego el apóstol Pablo va a bajar a Listra y va a llegar hasta Derbe y de ahí se devuelve y termina este primer viaje misionero. Vamos a dejar hasta aquí la palabra del Señor y vamos a terminar con una oración. Oremos. Padre amado, queremos darte gracias, nuestro Dios, por tu palabra. Gracias que el mensaje del Evangelio llegó una vez a nuestros oídos y también a nuestros corazones. Y tú, Padre, nos permitiste poder creer y depositar nuestra fe en la obra del Señor Jesucristo. Gracias que todos los que hemos creído en Él tenemos vida eterna. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados y hemos sido justificados. Oh nuestro Dios, gracias por esta verdad. Permite, nuestro Dios, que en este buen tiempo de verano en Chile, en tantos lugares donde se está predicando la palabra tuya, sea aceptada y creída. Te lo pedimos todo en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Camilo. Gracias a todos los hermanos, visitas también que nos acompañaron el día de hoy.
Esta reunión sigue el día martes próximo, así que están todos cordialmente invitados también para ese día, usando el mismo link. ¿Ya? El primer día martes ya está subido al canal, así que si alguien no tuvo la posibilidad de estar, lo puede revisar ahí. Y bueno, el del día de hoy será subido a la brevedad. Un abrazo, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos, Dios mediante, el próximo martes. Voy a habilitar los micrófonos para que se puedan despedir. Un saludo, hermano Adán. Aquí, Damel. Hermana Dameli, saludos. Dios le bendiga. Amén. Saludos, hermano Camilo, hermana Jessica. Hermana Jessica. Hola, hola. Saludos. Bueno. Hola, Camilo y Jessica. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, bien, gracias al Señor. Qué bueno, me alegro mucho. Besitos, Jessica. Besito, Vivi, cuídate. Tú también. Okay. Hola, hermano Camilo, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, gracias, hermana. Hermana Ya, Edna. sí, ¿y la hermana Jessica, cómo está? Hola, hermana Edna, bien, gracias al Señor. Qué bueno, qué bueno. Ya, me despido, besito. Desde Canadá. Besito, Saludos. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Que estén muy bien, hermanos. Hermano Camilo, muchas gracias. Señor le bendiga. Buenas noches, hermano Jessica, saludos, que el Señor les bendiga. Saludos a todos. Muchas gracias. Estén muy bien. Chao. Buenas noches, Saludos. gracias por el mensaje. Ya. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, hermano. Jorge. Ustedes también. Que el Señor les bendiga, hermano. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Saludos, Elías. Marina. Que estén muy Muchas bien. Chao. Chao, hermano. Gracias. Nos vemos. Chao, hermanos. Buenas noches. Chao, hermana. Un abrazo, Roselyn. Muy bien. Saludos. Chao, papá, mamá. Un abrazo. Chao. Hermano Bernardo, hermana Rosita, Hermano cariño. Jorge. Gracias, hermano Adán, por el contacto nuevamente. Belén. Hola.